Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Maestros y maestras, nuevamente vamos a desarrollar la tercera sesión relacionada a planificación curricular gracias al grupo educativo Capellán, quien viene desarrollando de esta manera y secuencialmente este proceso de formación docente a nivel nacional. Y en esta oportunidad pues nos toca desarrollar todo lo referente a cómo recrear una situación significativa cuya unidad motivadora nos va a permitir dar origen a todo este proceso de planificación ya de unidades didácticas, unidades de aprendizaje, lo cual nos va a permitir ir incorporando las competencias, capacidades que nos tiene el currículum nacional. Y ya en esta parte de la unidad de aprendizaje vamos a tener que trabajar también con los desempeños que nos propone el programa curricular de educación primaria. Entonces vamos a iniciar este proceso desarrollando el proceso de cómo recreamos, cómo redactamos la situación significativa, que es parte importantísima de una unidad de aprendizaje y que, si bien es cierto, lo habíamos tomado al inicio en la programación, en la planificación anual, es importante que nosotros tengamos en cuenta que este proceso demanda, pues, nuevamente cuando trabajemos ya la unidad de aprendizaje, demanda que le demos una mirada para perfilar que la situación significativa atienda esas demandas de los padres de familia, de la comunidad, esas expectativas, esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, así como también centre a la escuela como una institución que va a responder a aquellas necesidades, ¿no?, de la comunidad bajo un enfoque territorial. Nosotros acá vamos a poder visualizar en esta diapositiva que una situación significativa debe de tener tres elementos que nos permitan a nosotros orientar con mayor claridad su proceso de construcción o de elaboración, ¿no? Lógicamente pueden variar en la forma, en el contenido, pero sí hay elementos que no deben dejarse pasar, ¿no? Primero es la descripción de la realidad, como lo vemos acá en la diapositiva. Vamos a primero a tener que hacer una pequeña descripción de esa realidad en donde se ubica la situación que quisiera yo desarrollar, ¿no? El planteamiento del reto, que se puede hacer a través de preguntas o en donde yo puedo especificar claramente cómo es que voy a solicitar o voy a desencadenar ese interés, esa iniciativa en mis en mis estudiantes, para que puedan realizar el proceso de aprendizaje, ¿no? Y finalmente tenemos también lo que los niños van a aprender, ¿no? Que normalmente vamos a detallar acá aquellos elementos o productos que desarrollarán nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje de esta unidad y que lógicamente van a involucrar las diversas áreas curriculares que yo he seleccionado en la planificación anual. Entonces, estos son los elementos que corresponden a una situación significativa. Luego, es importante que nosotros tengamos en cuenta que para construir este proceso o esta unidad que va a movilizar, ¿no?, a toda una unidad de aprendizaje como es la situación significativa, tenemos que partir de esas necesidades e intereses de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, esas necesidades que pueden ser muy bien identificadas por cada uno de nosotros como maestros, por eso es que tenemos que tener siempre un buen criterio de trabajar de manera colegiada. Y el trabajar de manera colegiada significa que todos los maestros tengamos que reunirnos y podamos planificar, podamos identificar
qué necesidades de aprendizaje tienen nuestros estudiantes en la determinada localidad en donde se ubica, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tengan una necesidad de fortalecer una conciencia ambiental, ¿no? De manifestar sus expectativas sin temor. De repente tienen necesidades de que estos estudiantes son poco participativos, ¿no? Estamos viendo que a nuestros niños les cuesta participar en clase, participar en alguna actividad. Entonces eso es motivo para que nosotros podamos recrear diferentes espacios que les permitan a los estudiantes poder desarrollar esta competencia. Otra necesidad podría ser que ellos de repente tienen un bajo nivel de análisis de la realidad, ¿no? Hoy en día es importante que el estudiante desarrolle ciertos criterios de análisis reflexivo de lo que está sucediendo en nuestro país, en los diferentes estamentos, y que de una u otra manera afectan a nuestra vida diaria, nos afectan, digamos, en nuestra economía, afecta en nuestra identidad, y es importante que tengamos en cuenta si hay esa necesidad, también lo podemos tener considerado de tal manera que nos permita atender en el momento de construir la situación significativa. El manejo de las TIC, por ejemplo, también esa es una necesidad de nuestros estudiantes hoy en día. No podemos ser ajenos a que nuestros alumnos ya están inmersos en un mundo digital, y lógicamente podemos o tenemos que plantear algunas situaciones que permitan un uso adecuado de estas tecnologías de la información y la comunicación. Otra de las necesidades, por ejemplo, son los trabajos. Hay que trabajar bastante en el tema de los valores, por ejemplo. Entonces podríamos recrear situaciones que tengan que ver también con poner en práctica determinados valores que están haciendo falta en la construcción de la identidad personal de nuestros estudiantes. Salud corporal también. Vemos que hay bastante, se podría decir bastante ocio, un ocio que no es saludable, ¿no? Porque nuestros muchachos ahora poco practican el deporte, ¿no? Están más dedicados a la parte tecnológica, y eso genera también en ellos que desarrollen pocas formas de trabajar el tema de su cuerpo, de su salud corporal. Entonces ese también es una necesidad que demanda hoy en día en nuestros estudiantes, ¿no? El valor nutritivo de los productos que consumen también, que tiene que ver también con su salud de su cuerpo. Entonces por ahí tendríamos que ir viendo estos elementos que hacen que tengamos en primer lugar esas necesidades identificadas, necesidades e intereses de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es el primer punto de partida. Luego tendría yo que hacer un análisis de qué demandas y expectativas de los padres de familia que participan diariamente o que son indirectamente nuestros usuarios de nuestra escuela. Es importante que también nosotros, a partir de un análisis que podría ser una entrevista, de un diálogo, de aplicar determinados instrumentos que nos permitan recoger qué demanda el padre de familia en nuestra escuela, qué expectativas tiene frente a la educación que reciben sus hijos, de tal manera que a partir de allí también podamos identificar algunas situaciones que nos permitan atender desde la escuela y cubrir esas expectativas de nuestros padres de familia, ¿no? Y por ende, lógicamente, tendremos mayor apoyo y con ello se podría también mejorar el servicio educativo. Por ejemplo, es que las demandas de los padres de familia recogidas es, por ejemplo, que los docentes asistan al inicio del año escolar o durante todo el año escolar al 100%, ¿no? Creo que eso es importante tener en cuenta para de esa manera poder ver qué estrategias podemos implementar y cómo yo también esa demanda podría trasladarlo al docente de tal manera que plantee situaciones que favorezcan también en el estudiante los valores con el tema de la puntualidad. Que los docentes desarrollen un aprendizaje de calidad. Eso va a estar en función de que nosotros recreemos situaciones significativas de aprendizaje, ¿no? También está relacionado a la práctica de hábitos de medio ambiente, por lo tanto por ahí como que vamos a tener transversalidad en una necesidad de un estudiante, pero a la vez una demanda, una expectativa del padre de familia.
empleo de materiales reciclados, materiales de la comunidad, ¿no? Porque muchas veces el padre dice, ¿por qué tanto material? ¿Por qué se exige tantas cuando en nuestra escuela podemos disponer, o en la comunidad, de ciertos materiales no estructurados que nos permitirían a nosotros poder atender también esa demanda del padre de familia, y estaríamos incorporando ahí materiales para ir desarrollando en las diversas sesiones de aprendizaje, ¿no? Que los alumnos tengan una conciencia nutricional también es una demanda del padre de familia. Quieren que sus hijos puedan desarrollar en la escuela también hábitos alimenticios saludables, ¿no? Y eso es fundamental, de tal manera que por ahí ya podemos ir priorizando algunas cosas que tenemos que ir recreando, ¿no? Por ejemplo, acá ya vemos que el padre dice que sus hijos, o quiere que los estudiantes tengan una conciencia nutricional. Y esto también lo vamos a ver repetidamente en la necesidad con el tema de salud corporal, ¿no? O el valor nutritivo de los productos alimenticios. Entonces ya estamos viendo dos situaciones que se repiten y que podríamos por ahí ir pensando en recrear una situación significativa que tenga que ver con usar adecuadamente los productos de la zona, preparar platos balanceados, nutritivos, que nos permitan por ahí atender tanto a la necesidad del estudiante como a la vez a la demanda del padre de familia. Entonces, por ahí ya podríamos ir pensando en una primera situación significativa. Potencialidades de la comunidad, ¿no? Otro elemento fundamental para construir una situación significativa es tener claridad en qué potencialidades tiene la comunidad en donde trabajo, en donde laboro, en donde está inmersa la institución educativa. Recuerden que nuestra escuela no es una isla, no es un centro en donde nuestros estudiantes, una vez que cruzan la puerta o cruzan el portón, se encuentran aislados de toda la realidad hasta nuevamente a la 1 de la tarde que salen, sino es que dentro de este ambiente se mueven múltiples necesidades, múltiples problemas, múltiples situaciones que nuestros estudiantes traen diariamente a este espacio de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo tendría que conocer qué potencialidades tiene la comunidad, de tal manera que por ahí me permita recrear una situación. Por ejemplo, qué tal, hay comunidades que participan o que han desarrollado muy bien el cultivo de hortalizas, ¿no? Podría ser, ¿no?, cultivo de hortalizas de repente para desarrollar una situación que me permita desarrollar una cultura emprendedora, ¿no? Servicios básicos, qué servicios tiene, o de lo contrario también a partir de esa situación pueda generar una situación que permita desarrollar aprendizajes que promuevan la gestión en el estudiante, que promuevan el poder desarrollar, el poder solicitar, ¿no?, que a través de movilizar ciertas competencias y capacidades el estudiante pueda reflexionar sobre los servicios básicos que son para él, para la población, servicios indispensables y por lo tanto sería un derecho, ¿no?, fundamental. Entonces también, ¿no?, qué programas sociales tiene la comunidad, ¿no?, si hay acceso al transporte, el clima de la comunidad, si hay producción, por ejemplo, hay zonas que son ganaderas, ¿no?, en donde pues expenden o hay microempresas productoras de los derivados de la leche, ¿no? Entonces eso también nos va a permitir posiblemente recrear una situación que nos permita a nosotros poder partir de esa potencialidad, de esa fortaleza, que nuestros estudiantes vivencien, visiten esos lugares y puedan desarrollar una cultura emprendedora. Pero no solamente las potencialidades, es importante tomarlas en cuenta, porque hay que tener en cuenta que puede ser que haya comunidades en donde tienen restos arqueológicos, en donde tienen parajes naturales muy, muy bonitos y que es necesario fortalecer eso. Entonces podríamos recrear con una situación significativa que fomente el cuidado del medio ambiente, que fomente una iniciativa de promover turismo en la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, nuestra situación significativa va a atender a esa necesidad, a esa demanda que requiere la comunidad. Pero también los problemas locales
específicos de la comunidad. La problemática de la comunidad también se convierte en un insumo importantísimo en la construcción de la situación significativa. Si hay poca práctica de valores, por ejemplo, entonces la escuela tiene que atender a esa problemática, ¿no? Tiene que atender de manera pedagógica, es decir, tiene que ser una institución en donde pueda responder frente a esa poca práctica de valores que hay. Posiblemente la escuela esté rodeada de repente de gente de mal vivir, de gente que se dedica al alcoholismo, de personas que están por de repente encaminados por cosas negativas, como el tema de la delincuencia, ¿no? Hay gente drogadicta. Entonces todo eso va a demandar que la escuela desarrolle una unidad de aprendizaje basada en valores, ¿no? Basada en una nueva cultura que reivindique con esas nuevas generaciones de jóvenes, de estudiantes, de tal manera que cuando estén en su medio social puedan ser personas más críticas, más analíticas y puedan fortalecer esta práctica de valores. Otra problemática local que podríamos tomar es, por ejemplo, la contaminación ambiental, que no solamente va a ser para determinada localidad o comunidad. Normalmente en la zona urbana eso se está vivenciando bastante, tanto en la costa, en la sierra y en la selva de nuestro país. Entonces la contaminación ambiental es una problemática común que se debe de tomar desde las unidades de aprendizaje y a través de la situación significativa que va a movilizar una serie de competencias y que nos permita atender aquellos efectos nocivos, ¿no?, de la contaminación ambiental. La desintegración familiar como problema también podría ser motivo para nosotros poder recrear una situación significativa, en el sentido de que esto va a generar en nuestros estudiantes y estos a su vez, cuando se incorporen a la sociedad, algunos problemas sociales, ¿no? Ya sea la delincuencia, o vamos a tener chicas de repente dedicadas a trabajos que denigran su imagen, ¿no? O a los jóvenes también van a tener que realizar situaciones muchas veces que van a terminar finalmente inmersos en problemas al margen de la ley. Entonces es importante que nosotros estas situaciones, si son de gran impacto, las podamos recrear como situación significativa. La alienación cultural también, ¿no? Esto es parte, si es fuerte, es de gran impacto en nuestra comunidad, se puede tomar como una problemática que debe ser trabajada a través de una unidad de aprendizaje y a través de su situación significativa, ¿no? ¿Qué otro insumo es importante? El calendario comunal, ¿no? El calendario comunal es importante porque acá nos va a permitir tener claridad en qué fechas, en qué momentos la comunidad se organiza o la comunidad se encuentra desarrollando determinadas acciones que mantienen a los estudiantes a la expectativa, mantienen a los estudiantes motivados, mantienen a los estudiantes en situaciones de querer estar inmersos en estas actividades, y que nosotros podemos aprovechar muy bien para recrear una situación significativa. Por ejemplo, hay comunidades que tienen clasificado ya las fechas de cosecha de cereales y frutas, incluso hay celebraciones por la cosecha. Eso es importante. Si es de gran impacto, tomarlas para recrear una situación. Las repúblicas, ¿no? La famosa república que se hacen en la comunidad, en donde la gente se organiza, ¿no? Los jóvenes ya mayores de 18 años se organizan para que puedan atender alguna necesidad de su comunidad, por ejemplo, el arreglo de un puente, el arreglo de su carretera, el arreglo de un canal de regadío, ¿no? Entonces eso moviliza, porque no es de un día, sino son de varios días en donde la gente se ha organizado para poder realizar estas actividades, ¿no? La siembra de papas también, ¿no? Hay comunidades en donde pues hay un mes en donde todos, ¿no?, están inmersos en esta actividad, y los estudiantes no son ajenos a esta situación.
Entonces, trabajar con situaciones significativas a partir de eso nos va a permitir a nosotros mantener motivados al estudiante, ¿no? Fiestas patronales también, eso es importante, las fiestas patronales en honor a algún santo, alguna imagen de la comunidad, o muchas veces también la fiesta de la escuela. En determinadas comunidades la fiesta de la institución educativa se celebra a nivel de toda la comunidad. Entonces, por ahí nos permite también tener una mirada para poder recrear otra situación. El calendario cívico también, ¿no? Se debe de tomar en el sentido de que hay de este calendario cívico, hay días, hay fechas que generan impacto en la comunidad. Si no es de impacto ninguna de estas actividades, simplemente el calendario cívico nos apoyaría o nos ayudaría para poder nosotros determinar la ubicación de algunas situaciones significativas que nos permitan luego poder desarrollar de manera pertinente la unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, todos estos elementos que acabamos de ver y que son importantísimos, lo vamos a resumir en esta diapositiva que nos permite visualizar, ¿no? A través de una pregunta orientadora. ¿Qué encontramos en nuestro contexto? ¿No? Comidas, animales, tradiciones, plantas, danzas, el río. Bueno, acá hay un problema, el alcoholismo, elaboración de chuño, costumbres, ¿no? El viento, la lluvia, canciones propias de la comunidad, restos arqueológicos, la época de la pesca, las elecciones municipales que ya se nos avecina en este año, por ejemplo, ¿no? Y es un evento que va a movilizar. Entonces, deberíamos nosotros anticiparnos ya en elaborar una situación significativa que atienda a ese mes electoral, que atienda a esa necesidad del estudiante, porque las elecciones municipales van a generar gran impacto a nivel nacional. Entonces, las instituciones deben aprovechar de esta situación para desarrollar aprendizajes fundamentales en nuestros estudiantes. Los juegos, ¿no? Famosos juegos de trompo, juego de yanquis y una serie de juegos que en algunas comunidades todavía se practican, nos podría servir para trabajar las situaciones significativas. ¿Y cómo organizamos la información del contexto para la planificación, en este caso de las unidades de aprendizaje a través de situaciones significativas? Este proceso lo vamos a tener que organizar en un calendario comunal, ¿no? Ese calendario comunal que refleja todo lo que acabamos de dialogar y que nos va a permitir tener caracterizada la escuela, ¿sí? Y nos va a permitir a nosotros que cuando desarrollemos nuestras sesiones de aprendizaje realmente sean del interés de nuestros estudiantes, ¿no? Esos saberes y esas prácticas de la comunidad que son necesarias conocerlas, ¿no? Esas demandas de los padres de familia también. Voy a organizar toda esta información en esas demandas de nuestros padres de familia. Lo voy a organizar a través de necesidades e intereses de los estudiantes y problemas y potencialidades de la comunidad. Todo esto nos va a permitir tener una caracterización del contexto sociocultural de la comunidad. Esta es la caracterización sociocultural y a partir de acá nacen y se recrean las situaciones significativas, ¿no? Entonces, eso es para que tengamos una visión general de qué elementos tiene una situación significativa y cómo es que se construye, ¿no? Una situación no es la copia de una situación de mi amigo, docente, de otra comunidad, no. Si yo hago todo este trabajo que acabamos de ver, nos va a permitir tener priorizadas determinadas situaciones que nos van a permitir más adelante poder tener situaciones significativas que van a redundar en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Otra situación que sería importante tener en claro es, por ejemplo, que ya en el mes de junio nosotros como país vamos a participar o vamos a vivir un momento muy, muy importante, ¿no? Como es
participar después de muchos años en un mundial, en donde nuestra selección lógicamente va a ser también uno de los participantes de este evento, y que lógicamente va a mantener a toda la población, a los medios de comunicación, a nuestros estudiantes, a nuestros padres, a nuestras familias, ¿no? A la comunidad. Lo vamos a tener enfocados durante todo este tiempo en comentarios sobre el seleccionado peruano, ¿no? Entonces sería importante que también por ahí pensemos en recrear una situación significativa que tenga que ver con cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a vivir ese Mundial de Rusia 2018, y eso pedagógicamente lo podemos trabajar a partir de nuestras situaciones significativas en nuestras aulas, ¿no? Eso sería importante de tal manera que nos permita a nosotros tener unidades claras, unidades que, como su propio nombre lo dice, sean verdaderamente significativas para nuestros estudiantes. Bueno, finalmente es importante concluir en el producto de una situación significativa. Entonces ya hemos visto todos sus elementos, todos sus insumos que constituyen partes fundamentales de una situación significativa. Finalmente podemos decir que una situación significativa debe de ser retadora, debe ser auténtica para el estudiante. Si bien es cierto, vamos a simular diferentes hechos, vamos a recrear el contexto, sin embargo, lo fundamental es que va a partir de una situación real, ¿no? Que puede ser, como ya lo vimos, necesidades, potencialidades, problemas, expectativas, demandas, ¿no? Entonces todo eso va a generar que sea auténtica, ¿no? Que sea retadora, que las preguntas con las que vamos a retar al estudiante y le vamos a pedir, a involucrar en el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, es que va a tener un propósito, ¿no? Que es lograr aprendizajes en los estudiantes, y sobre todo que esta situación significativa va a ser el detonante que va a generar diferentes situaciones de aprendizaje. ¿Por qué digo que va a ser el detonante? Porque a partir de la situación significativa se van a vincular las competencias, se van a vincular las capacidades, se van a vincular los desempeños, ¿sí? Y va a estar en función de la situación significativa el que podamos nosotros seleccionar tanto en la programación anual como en la unidad de aprendizaje las competencias y capacidades que voy a trabajar. Eso de tal manera que genere un mayor interés y que realmente el estudiante aprenda a partir de su contexto real, pueda movilizar, pueda ir desarrollando y potenciando ciertas capacidades que le ayuden finalmente al logro de determinadas competencias, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que la situación significativa es el punto fuerte de la planificación curricular, y eso lo vamos a verificar en este ejemplo que hemos sintetizado, iniciando en este caso de una necesidad. El uso adecuado de las TIC, por ejemplo, es una necesidad de los estudiantes hoy en día, especialmente en las zonas urbanas, ¿no? En donde estamos bombardeados de mucha información, de muchas tecnologías. En la casa misma ya los niños desde pequeños ya manejan determinados aparatos electrónicos, y es necesario regular su uso. Entonces acá, por ejemplo, tenemos coloreado de color celeste, ¿no? La situación de contexto, ¿no? Y vamos a darle lectura. Los niños y niñas de sexto grado A de la institución educativa 89017, Conchucos, se encuentran en una etapa donde asumen nuevos retos en su formación y aprendizaje, en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello implica tener en cuenta que en esta era de globalización tenemos estudiantes nativos digitales que demandan una educación que atienda a esta necesidad para que puedan insertarse en un mundo laboral. Para que este proceso sea positivo, es preciso realizar actividades que les permitan la interacción de sus aprendizajes con el manejo tecnológico. Asimismo, es importante que disfruten o que puedan disfrutar y que ofrezcan condiciones óptimas en el desenvolvimiento de sus conocimientos y habilidades con el uso de entornos virtuales dentro de la escuela, ¿no? Dentro y fuera de la escuela debería ser, ¿no? Entonces, como podemos ver, estamos situando primero la situación de contexto, ¿no? Eso es importante de tal manera que eso le va a dar fundamento
al por qué tengo que realizar determinada situación significativa. Entonces, lo primero es situar en el contexto. ¿Por qué es que voy a recrear esta situación significativa? Luego, de color amarillo, vemos el reto, ¿no? Para lograr esto, retamos a los estudiantes a responder. ¿Cómo nos ayuda la tecnología a mejorar nuestros aprendizajes? ¿Cómo resolvemos problemas cotidianos utilizando entornos virtuales? ¿Cómo podemos producir diferentes tipos de textos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Entonces, frente a esa situación, estas preguntas nos van a movilizar también las sesiones de aprendizaje. Entonces, a partir de estas preguntas yo tengo que ir pensando qué situaciones voy a generar para que mis estudiantes puedan ir aprendiendo determinadas áreas, ¿sí?, del currículo, teniendo en cuenta también que el gestionar nuestros aprendizajes, el utilizar las tecnologías de la información son competencias transversales de nuestro currículum nacional, ¿no? En este caso lo estamos tomando como una situación significativa porque la escuela demanda atender a esta necesidad. Y finalmente, de color verde, podemos visualizar acá lo que se espera que logren nuestros estudiantes, ¿no? De esta manera queremos lograr que nuestros estudiantes conozcan y manejen programas como Word, PowerPoint, Excel, en los que producirán gráficos estadísticos y organizadores gráficos para la comprensión y producción de textos, producir un texto sobre la importancia de la tecnología, elaboración de experimentos y prototipos tecnológicos, ¿no? Entonces, a partir de acá es importante tener en cuenta que la última parte, ¿no?, partiendo también del reto, va a estar en función al grado de estudios, ¿no? Va a estar en función al grado de estudios, porque no puedo plantear el mismo reto para niños de primer grado en comparación a niños de sexto grado. Entonces, si bien es cierto, la situación significativa debe de ser la misma para todo el nivel, porque parte de necesidades, parte de problemática, parte de situaciones en donde todos están inmersos. Entonces no podríamos decir que primer grado solamente va a vivir el mundial o que sexto grado a ellos no les gusta el deporte, ¿no? Sino es que en dónde voy a hacer las precisiones, voy a hacer las adaptaciones, es en el reto. El reto hay que formularlo de acuerdo al nivel al grado de estudios de nuestros niños, y así también los aprendizajes que pensamos que ellos puedan realizar, de tal manera que podamos tener claridad en poder retar al alumno de tal manera que no sea no le genere al estudiante una situación de desesperación o no le genere aburrimiento el hacer situaciones que no están al alcance, ¿no?, al alcance de su desarrollo físico, psicológico y emocional, ¿no? Entonces, este ejemplo nos puede resumir que hemos partido de una necesidad, de una expectativa del estudiante, de un interés del estudiante, y es por eso que hemos recreado esto, y cuyo título dice: mejoramos nuestros aprendizajes utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, de esa manera, con esta situación significativa, en la próxima sesión vamos a desarrollar ya el proceso de cómo trabajar la unidad de aprendizaje. Muchas gracias.